Hola, mi nombre es Flavio Osejo y soy profesor de la Escuela de Negocios EUSIN Business School. Quiero darles la bienvenida al curso de Planificación y Gestión Estratégica de la Educación, en lo que corresponde al módulo 1. Este módulo lo que quiero compartir con ustedes es, como pueden observar en el título de la filmina, una mirada sistémica y holística a lo que es el tema de política pública y gestión pública. Y que cuando hablamos de educación, en realidad, antes de poder entrar en materia de lo que corresponde a las actividades del Estado peruano en el sector de educación, es realmente muy importante entender cómo es la lógica de lo que es una política pública en términos generales. Obviamente no nos vamos a concentrar en educación, pero sí se necesita entender cuál es la lógica que existe en esto que conocemos como políticas públicas, entender la dinámica, entender cómo esto interactúa de manera sistémica, los diferentes elementos que involucran la política pública y en particular concentrarnos en aspectos que están referidos al diseño de la política pública, es decir, cómo los responsables de la misma lo conciben en su imaginario, y lo que se refiere a la puesta en práctica de esta política pública, que es lo que denominamos gestión pública, y que en la literatura, en los libros, van a encontrar también bajo el nombre de implementación de la política pública. Entonces todos esos elementos es importante entenderlos para poder saber por qué es que el sector de educación funciona de la manera que funciona, cuáles son los desafíos que se enfrentan, cómo son los mecanismos que el Estado utiliza para poder lograr materializar los objetivos que se plantea, cómo esos objetivos se plantean. Todos esos elementos no se pueden comprender si es que antes no tenemos una aproximación un poco conceptual a lo que significa las políticas públicas y su puesta en práctica. Y en ese sentido, el material que he preparado está diseñado para que ustedes puedan tener esta aproximación más general, pero absolutamente central para entender lo que pasa en el sector educación. Hay tres elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando observemos los contenidos que voy a compartir con ustedes. El primero es que todo lo que está referido al material que voy a compartir con ustedes lo van a encontrar en la literatura, ¿no? Se ha escrito mucho sobre política pública y gestión pública y evidentemente los elementos que vamos a compartir pues están en la bibliografía, en la literatura que hay sobre esta temática, ¿no? El otro elemento a considerar es el hecho que, dado que estas son actividades que ocurren en el marco de la acción del Estado, necesariamente todo tiene que estar constituido, tiene que estar consignado en un marco legal, es decir, el Estado funciona y los servidores públicos desarrollan sus actividades sobre la base de lo que el marco legal les permite hacer. En consecuencia, necesariamente todos los aspectos referidos a política pública, diseño, puesta en práctica, deben de alguna forma estar en un marco legal. Y en consecuencia, lo que voy a compartir con ustedes definitivamente lo van a encontrar en el marco legal que regula la acción del Estado. Hay varias normas que están referidas a esto, y de hecho voy a mencionar varias de ellas a lo largo de la presentación, están mencionadas en los materiales del curso. Y ese es el segundo elemento a considerar. Todo lo que se va a señalar aquí está consignado en el marco legal que le permite al Estado peruano operar y poder no solo diseñar las políticas públicas, sino ponerlas en práctica. Y el tercer elemento es la experiencia profesional de quien les habla, ¿no? Hay un trabajo de parte de quien les habla bastante extenso por varios años en temas de política pública y gestión pública. Y evidentemente eso permite tener una experiencia profesional que es parte de lo que se comparte en el curso y en los materiales enfocado en el tema de educación. Entonces, hay estos tres aspectos que debemos tomar en cuenta: la literatura, el marco legal, que necesariamente tiene que ser considerado cuando hablamos de acciones del Estado, y la experiencia profesional de un servidor. En consecuencia, estos tres aspectos son los que están combinados y permiten mostrar lo que vamos a consignar en este módulo 1 y también, por cierto, en el módulo 2, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de política pública es que esto responde en realidad a una secuencia que requiere ser tomada en cuenta al momento en el cual queremos abordar el diseño y la puesta en práctica de la política pública. Y como pueden ver en la lámina que muestra el índice de esta presentación, lo que vamos a revisar básicamente es esta secuencia, cómo es que funciona estos pasos, digamos, que se tienen que dar y que ciertamente no son pasos que ocurren en la realidad, pero sí son una organización, una estructura que nos permite entender lo que ocurre en la realidad, ¿no? No necesariamente en la vida real se dan de esta manera consecutiva, pero
definitivamente estas etapas son por las que transita una política pública. Y lo segundo que vamos a desarrollar en la presentación, pues entrar en un detalle de cuáles son las características que tiene que tener una política pública para que podamos llamarla como tal. Y finalmente, la tercera y última parte de esta presentación está referido a la puesta en práctica de la política pública. ¿Qué elementos hay que considerar cuando se pone en práctica una política pública? Que es lo que denominamos gestión pública. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el diseño y puesta en práctica de una política pública vamos a encontrar una suerte de secuencia, de un conjunto de aspectos que son los que de alguna manera le dan una ruta o permiten estructurar una consecución de etapas para que la política pública pase de lo que está en el imaginario del responsable a una realidad para el ciudadano de a pie. Y eso es lo que vemos en la filmina, ¿no? Y todo arranca en realidad con lo que se denomina la etapa de la agenda pública o la agendación o agendamiento, también es otra palabra que se utiliza, de lo que corresponde a estos temas que le preocupan a la ciudadanía y, como está en la filmina, entre comillas, lo que nos preocupa. Y es decir, que toda política pública en realidad empieza con una conceptualización por parte de los responsables del gobierno, y aquí una palabra que hay que utilizar es lo que se denomina el alto gobierno, que corresponde al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, todo empieza en realidad con esta primera fase o etapa, que es la etapa de identificar cuáles son los temas que le preocupan a la población, ¿no? Entonces, el proceso de agenda, el proceso de determinación de estos temas, en realidad es como una suerte de arena en donde puede ser que efectivamente haya temas que están en el imaginario del ciudadano de a pie. Por ejemplo, desde hace ya varios años, uno de los temas que preocupa a la población es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? En estos últimos años, un tema dentro de la inseguridad ciudadana que ha crecido mucho es el tema de la violencia de género, ¿no? Pero otro tema que preocupa en el caso particular de Lima, pero esto es algo que afecta a todas las ciudades capitales de departamento de nuestro país, es el tema del tráfico, ¿no es cierto? La cantidad de autos que están y transitan por el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, estos son temas que en realidad preocupan a las personas, ¿no? Y frente a estos temas son aspectos en donde, aunque parezca un poco extraño, el Estado en realidad no puede hacer nada, ¿no? Y no puede hacer nada porque estamos hablando de temas que están concebidos de manera muy holística, de una manera muy sustantiva, de una manera muy general, ¿no? No está claro en términos concretos qué cosa es lo que puntualmente preocupa a la gente. Pero son temas que se discuten en el trabajo, con la familia, en el círculo de amigos, ¿no? Pero frente a esto, en realidad el Estado no puede hacer nada, ¿no? Cuando el Estado en realidad puede empezar a ver cómo se organiza para atender esta problemática es cuando pasamos a la siguiente fase, lo que llamamos el problema público, ¿no? Entonces, la forma en la cual estos temas que están en la agenda, que pueden ser aspectos que son llevados a este espacio, digamos, como esta arena, por preocupaciones que están en el imaginario del ciudadano de a pie, o por grupos de interés que hacen incidencia sobre temas en particular, cuando esto se estructura ya como un problema público, es cuando en realidad ya podemos tener una idea más precisa de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y para poder determinar un problema público, básicamente se utilizan dos grandes métodos a nivel de lo que explica la literatura, ¿no? El primero es utilizar un sistema simple y el segundo es utilizar un sistema complejo, ¿no? Un sistema está definido como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Y cuando hablamos de un sistema simple, estamos hablando en realidad de una secuencia lógica, ¿cierto? El sistema simple, la metodología en donde nosotros podemos observar qué cosa es un sistema simple es lo que se denomina el árbol de problemas, ¿no? Si ustedes están familiarizados con este método, un árbol de problemas básicamente es una secuencia lógica, ¿no? En donde tenemos insumos, los cuales pasan a través de un proceso para generar un producto que produce un resultado, y un resultado que puede estar dividido en tres momentos, digamos, resultados inmediatos, intermedios y finales, ¿no? Entonces, un sistema simple, como un árbol de problemas, es una manera bastante directa de poder tener una caracterización de lo que en realidad estamos tratando de solucionar, ¿no? En nuestro país, en realidad, utilizamos ampliamente los árboles de problemas dentro del Estado peruano para poder
establecer una caracterización de los temas que preocupan a los ciudadanos, ¿no? Y se llama simple porque en un sistema simple todas las variables que están involucradas son variables predecibles. Por eso se denomina simple, cuando todas las variables son predecibles, están definidas de tal manera que podemos saber lo que va a pasar, hacia dónde se van a orientar, ¿no? Es diferente cuando utilizamos el otro esquema, es el cual se denomina un sistema complejo. En el caso de un sistema complejo, hay un porcentaje de esas variables que no son predecibles, ¿no? Y por eso el término de complejo asociado a esta forma de caracterizar los problemas. En nuestro país en realidad no utilizamos estas metodologías de sistemas complejos en el Estado, ¿no? Básicamente utilizamos sistema simple. Ahora, hay también hay que tener en cuenta que también existe la determinación de sistemas complicados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema simple y un sistema complicado? Es que en el sistema complicado en realidad tenemos muchísimas variables, pero todas son predecibles, ¿no? Como ya señalé, en el sistema complejo pueden haber pocas o muchas variables, pero hay un porcentaje de ellas que no son predecibles, ¿no? Esa es la diferencia entre un sistema simple, un sistema complejo, y entre un sistema complejo y un sistema complicado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces, para poder tener una adecuada caracterización de lo que está en el imaginario, en lo que la gente considera como un problema, es necesario transformarlo en una estructura organizada y lógica, y para eso utilizamos un sistema simple, y en el Perú utilizamos el método de árbol de problemas para poder caracterizar estas situaciones que están en el imaginario de los ciudadanos. Cuando tenemos ya claramente caracterizado un problema, y a esto le llamamos un problema público, porque es algo que afecta a la mayoría de los peruanos, entonces frente a un problema público es recién cuando el Estado puede tomar acción, ¿no? Y cuando el Estado decide qué cosa es lo que piensa hacer frente a este problema público, es cuando pasamos a la tercera fase, como pueden ver en la filmina, que se denomina política pública, que es cuando el Estado decide qué cosa es lo que quiere hacer frente a este problema que ha sido caracterizado a través de un árbol de problemas, ¿no? La política pública tiene un conjunto de características que vamos a ver en un segundo, y una vez que nosotros tenemos identificado qué cosa es lo que queremos hacer, el siguiente paso natural es determinar cómo pensamos solucionar ese problema. A eso es a lo que denominamos estrategia, que es la siguiente fase que aparece en nuestra estructura, como pueden observar en la filmina, ¿no? Una vez que hemos identificado cómo es que vamos a hacer para lograr la política pública que nos hemos planteado, lo siguiente es transformar esta estrategia, que es el cómo. Esta estrategia tenemos que transformarla en acción. Y esta acción es lo que se denomina la gestión pública. La gestión pública es cuando la estrategia se transforma ya en planes concretos de acción por parte ya de organizaciones del Estado, en los 3 niveles de gobierno, como está organizado nuestro país, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Y naturalmente, una vez que tenemos ya identificado el plan y lo ponemos en marcha, por eso a la gestión pública también se llama la etapa de implementación de la política pública, lo que tenemos que hacer es establecer un seguimiento de lo que hemos planificado, ¿no es cierto? La implementación de políticas públicas o gestión pública, como también le llamamos, también tiene un conjunto de características que vamos a verlas en un minuto. Entonces, una vez que tenemos ya establecido el plan, hay que hacer seguimiento y evaluación de lo que hemos planificado. Y finalmente, la última etapa es el análisis, ¿no? La evaluación está básicamente centrada en poder determinar si lo que planificamos lo hemos cumplido. Entonces, básicamente, evaluar significa ver si logramos la meta que nos trazamos, ¿no? En cambio, analizar está referido a responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué es que logramos lo que nos habíamos planteado o por qué no logramos lo que nos habíamos planteado? Por eso, yo puedo analizar una política pública si previamente he hecho una evaluación de la misma. Porque para analizar, que responder a la pregunta ¿por qué?, tengo que saber si logré o no logré la meta. También puedo evaluar sin analizar, porque verificar si logré o no logré la meta también me está arrojando datos e información, porque nos permite saber si efectivamente logramos todo lo que nos planteamos. Y no analizar, solamente quedarme en la evaluación, ¿no? Esos son los dos elementos que también me interesa enfatizar, la diferencia que hay entre evaluar y analizar. Entonces, como podemos observar, cuando hacemos
o miramos una política pública, tenemos que estructurarla de la forma como está presentada en esta plantilla, como una secuencia metodológica, ¿no es cierto? En donde, para poder entender lo que ocurre, debemos dividirla en estas fases sucesivas, ¿no? Es evidente que en la realidad no ocurre de esa manera. La realidad es un poquito más desordenada, un poquito más desestructurada. Pero es muy importante tener una estructura para justamente poder organizar la realidad y ver en qué etapa nos encontramos a fin de poder desarrollar una intervención. Las políticas públicas no ocurren en el vacío, ocurren en el marco de un contexto, ¿no? Un contexto es algo que está definido en los materiales, como lo pueden revisar. Y en consecuencia sí es necesario tener una estructura que nos permita analizar la realidad para poder tener claramente identificado en qué momento nos encontramos, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando desarrollamos la etapa de análisis, donde respondemos a la pregunta ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó o no ocurrió y que nos permitió o no lograr las metas? Nosotros podemos de esa manera retroceder para ver qué fue lo que estuvo bien para reforzarlo o qué fue lo que estuvo no tan bien para poder corregirlo, ¿no? Entonces nosotros podemos analizar desde la conceptualización del problema, puede ser que el problema no estuvo bien conceptualizado, desde la definición de qué es lo que hay que hacer, la política pública no se definió de la manera pertinente, podemos revisar la estrategia, puede ser que la estrategia en realidad estuvo mal, revisar la implementación de la política pública, es decir, la gestión no estuvo como debía ser, porque pueden ocurrir problemas en todas esas etapas o en alguna de esas etapas, y por eso es importante tener una estructura para lo que significa el tema de el análisis de la política pública y en consecuencia sobre esa base mirar lo que corresponde a la definición o diseño de la política pública y su puesta en práctica. Entonces ahora vamos a entrar a mirar en detalle cada uno de estos elementos, ¿no? Hemos mencionado el árbol de problemas y aquí en la filmina tenemos un ejemplo de cómo es que se estructura un árbol de problemas, ¿no? Como señalaba, encontramos el problema está caracterizado a través de lo que se denomina una condición de interés, que es justamente la verbalización de esa situación que afecta al ciudadano que nos interesa modificar, ¿no? Y que está producida por factores o causas directas y que son las que generan directamente el problema que estamos intentando solucionar, y esos factores o causas directas son consecuencias de factores o causas indirectas, ¿no? Que afectan directamente al factor o causa directa, pero indirectamente a la situación que nos interesa modificar y que se denomina condición de interés, ¿no? Y eso es producido por lo que se denomina un factor vulnerable, ¿no? El factor vulnerable está referido a aquellas personas sobre las cuales el Estado tiene que hacer incidencia para que, cambiando su actitud, generen un cambio en el factor o causa indirecto, a su vez un cambio en el factor o causa indirecto, y esto mejore o cambie la condición de interés, ¿no? Entonces esta secuencia que observamos en el árbol de problemas es lo que después se transforma en el árbol de soluciones, que es la manera como podemos nosotros observar la estructura que debe tener la intervención del Estado para que se genere la solución deseada, ¿no? Y ahí vemos algo que seguramente estamos familiarizados también a este árbol de soluciones, también lo conocemos como la cadena de valor, ¿no? Este aporte incorporado por Michael Porter, y vemos pues que efectivamente esta cadena de valor o árbol de soluciones tiene insumos, procesos, productos, resultados inmediatos, resultados intermedios y resultados finales, ¿no? Entonces esto es un ejemplo donde ustedes pueden ver cómo es que se caracteriza un problema público, ¿no? Teniendo en cuenta esto, nosotros lo que podemos decir en términos más reducidos es que efectivamente la política pública responde a la pregunta ¿qué hacer?, ¿no? Cuando tenemos identificado efectivamente lo que queremos hacer, lo tenemos que transformar en estrategia, que es cómo lo pensamos hacer, y esto se transforma luego en una gestión pública. Como les decía, todo esto ocurre sobre la base de las normas que establece el propio Estado, y las que para nosotros son relevantes son las que están planteadas por las organizaciones que tienen en la filmina. La Secretaría de Gestión Pública, que es la que determina los mecanismos para que el Estado se pueda modernizar, ¿no? La Secretaría de Gestión Pública básicamente impulsa lo que es la gestión por procesos, que es un aspecto muy importante en el caso del sector educación. Tenemos al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el que determina todos los que son los procesos de planificación en nuestro país.
Tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ver principalmente con dos aspectos sustantivos, sin duda, en educación, que es el tema presupuestal y el tema de inversión pública. Y finalmente, Servir, que es donde están los servidores públicos, que son los que permiten entregar los servicios públicos a la población. Entonces, esa es como una mirada integrada de lo que corresponde al tema de política y de gestión pública, ¿no? Ahora, entrando ya más en detalle en el concepto de política, es importante tener en cuenta que hoy día ya existe un marco legal referido a cuáles son las características que tiene que tener una política pública, ¿no? Y de hecho, recientemente incluso se ha publicado un reglamento para la formulación de las políticas nacionales, ¿no? Aquí es donde se determina cómo es que tienen que estar estructuradas esas políticas nacionales y qué características deben tener, ¿no? Y una versión amigable, digamos, de lo que está en el marco legal lo podemos encontrar en la Filmina, ¿no? Donde se señala que una política pública debe tener estos 4 elementos para poder llamarla como tal, ¿no? Primero, tiene que tener un objetivo, es decir, yo debo ser capaz de verbalizar qué cosa es lo que quiero lograr. Segundo, tiene que tener una métrica que es en realidad el elemento clave en una política pública, porque la métrica, es decir, los indicadores, son los que permiten establecer si he logrado o no logrado el objetivo que me he trazado. El objetivo se verbaliza como una frase, pero el indicador es el que permite efectivamente evidenciar si logré o no logré lo que me tracé. Y por eso la métrica se vuelve tan relevante, ¿no? Porque es el que evidencia lo que he logrado. Ese es un primer elemento a considerar en la métrica. Y esta métrica, obviamente, estos indicadores, pues tienen que tener una línea de base, una meta y un plazo, ¿no? En consecuencia, una política pública tiene que tener necesariamente, cuando se plantea, objetivos e indicadores con su línea de base, su meta y su plazo. Una métrica pertinente y consistente con lo que corresponde a los indicadores asociados a la política pública, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que los indicadores de política pública tienen que tener una característica muy particular. Es decir, esos indicadores tienen que estar pensados en medir la calidad de vida de las personas y también medir los efectos que tiene esto sobre la sociedad y los ecosistemas. Y hay 2 tipos de indicadores que miden esto. La calidad de vida de las personas se mide a través de indicadores de resultado, y los efectos sobre la sociedad y los ecosistemas se miden a través de indicadores de impacto. Entonces vamos a mirar un poquito qué significan estos indicadores de resultado, ¿no? Por ejemplo, en la Filmina pueden observar una imagen de 2 niñas que más o menos tienen la misma edad y que el elemento que destaca es la diferencia de talla, ¿no? Esto que ven en esta fotografía es el rostro en realidad de la desnutrición crónica infantil, ¿no? La desnutrición crónica infantil, o DSI, se denomina a una condición que puede afectar a un niño cuando entre los 0 y los 3 años no recibe la cantidad de alimentación suficiente, y esto hace que su desarrollo, digamos, en términos de cómo crece este niño, y en particular el desarrollo de su cerebro, se vea afectado de una manera estructural. Es decir, el cerebro no desarrolla en los niveles que debiera desarrollar para un niño o una niña sana. Y esto tiene efectos visibles, como la talla, pero tiene otros efectos que son invisibles y están referidos a la forma como se produce el desarrollo de sus neuronas. Es decir, la DSI o desnutrición crónica infantil afecta el desarrollo del cerebro y tiene un efecto directo en la capacidad de desarrollo de sus neuronas y de conexión de las neuronas. Y esto evidentemente tiene un impacto directo en la capacidad de pensamiento que tiene el niño o la niña, como el pensamiento abstracto. ¿Y esto qué provoca? Que en la práctica se demore en aprender a leer, en aprender a hablar, no entiende los textos que lee, no entiende las instrucciones. Tiene un efecto severo en la capacidad de comprensión que tiene el niño o la niña. En el año 2007, cuando el Estado peruano tomó nota, digamos, de esta situación, se encontraba que el 33% de los niños en nuestro país tenían desnutrición crónica infantil, entre los 0 y los 5 años, ¿no? Y por eso es que desde el año 2008 el objetivo de la Política Nacional de Salud es reducir la desnutrición crónica infantil. Este es un indicador de salud, es un indicador de resultado, porque mide calidad de vida. De hecho, todos los indicadores de salud son indicadores de resultado, porque están midiendo calidad de vida.
Otro indicador que de un tiempo a esta parte se ha vuelto también un indicador muy relevante es el indicador de anemia. También tiene un efecto severo sobre la salud de los niños, niñas, adolescentes. En la primera etapa, pero en realidad afecta a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Entonces, anemia, desnutrición crónica infantil, tuberculosis, VIH-Sida, todas estas enfermedades que están midiendo la calidad de vida de las personas son indicadores de resultado y por eso son indicadores de política pública, ¿no? Ahora, no solo se trata de mirar qué cosa es lo que afecta el desarrollo físico del cuerpo humano, digamos, en el caso de niños, niñas, como estos indicadores de nutrición crónica infantil, sino también se trata de ver qué cosa es lo que es capaz de hacer nuestro cerebro, ¿no? Y esto se mide a través de otro indicador, que este es el indicador clave en el sector educación, que es el que mide logros de aprendizaje, ¿no? Los logros de aprendizaje son visibilizados, como vemos en la filmina, tenemos el dato al año 2015 a través de una prueba que toma el Ministerio de Educación en temas de lectura y matemática para segundo grado de primaria, segundo grado de secundaria. En el caso de secundaria se le agrega también el tema de geografía. Y lo que busca es ver si los niños, niñas y jóvenes alcanzan un nivel determinado, que se denomina nivel satisfactorio, ¿no? Como vemos en la filmina, en el año 2015 se alcanzó nivel satisfactorio en segundo grado de primaria, en el ejemplo para comprensión lectora, para casi el 50%, 49,8% de los niños niñas en ese grado alcanzaron nivel satisfactorio. En 2015 el dato superó el 50%, ¿no? Lamentablemente en el 2017 no se tomó esta prueba, este año ya está programado 2018 tomarse la prueba, ¿no? Aquí lo que estamos midiendo es el nivel de aprendizaje que tienen los niños, y sobre la base de un estándar que se define, que es el que alcanza satisfactorio, ver cuántos llegan a eso, ¿no? Logros de aprendizaje, lo que evidencia si el niño aprendió o no. Este también es un indicador de resultado, porque está midiendo lo que nuestro cerebro es capaz de hacer, ¿no? Y en ese sentido es un indicador de resultado, como señalaba, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con el resultado, tiene que ver con cómo desarrolló nuestro cuerpo en términos orgánicos, biológicos, lo que somos capaces de hacer con nuestro cerebro, en términos de logros de aprendizaje para el sector de educación, sino también tiene que ver con cómo es que nosotros tenemos contenido en nuestro cerebro, lo que llamamos qué cosa es lo que pensamos, lo que hay en nuestro imaginario, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de valores, principios, creencias, cómo es que concebimos el mundo alrededor nuestro, ¿no? Que también tiene que ver obviamente con el tema de educación, ¿no? Y lo que vemos en pantalla es una foto que se viralizó hace algunos meses en Facebook, donde hay un señor que está cargando a su hijo en su yigya y haciéndole una consulta a una señora que es guachimán, ¿no? Y esta es una foto que utilizo porque de alguna manera es una mirada distinta a la tradicional asignación de roles de género que tenemos, ¿no? Donde normalmente el guachimán es un hombre y la persona que carga al niño o a la niña en el yigya es una mujer, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con valores, principios y creencias, ¿no? Todos aquellos elementos que están en nuestro imaginario y que son los que nos permiten entender el mundo a nuestro alrededor y que también obviamente es parte del proceso educativo, también son indicadores de resultado. Por ejemplo, confianza en las instituciones, en las organizaciones públicas, como el Poder Judicial, como la policía, como el propio Ministerio de Educación. Esos también son indicadores de resultado, porque están midiendo lo que nosotros creemos con respecto al trabajo que hacen estas organizaciones. En consecuencia, indicadores de resultado pueden venir de la parte orgánica, desnutrición crónica infantil, anemia, de lo que nuestro cerebro es capaz de hacer, logros de aprendizaje, o de lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario, valores, principios y creencias, intolerancia, por ejemplo, ¿no? Todos estos son indicadores de resultado, porque están midiendo calidad de vida. Y por eso es que la política pública se mide desde la perspectiva de estos indicadores, porque la política pública debe estar enfocada en las personas, ¿no? Pero no solamente tenemos indicadores de resultado, también tenemos el efecto que tiene este resultado en la sociedad y en los ecosistemas, y a eso se denominan los indicadores de impacto. Entonces, por ejemplo, en la filmina podemos observar una lámina donde está visible el departamento de San Martín, y esos puntos que vemos en rojo son los que se denominan los frentes de deforestación. Esta lámina lo que muestra en rojo son las zonas
en donde hace 10 años había cobertura vegetal y hoy día ya no tenemos cobertura vegetal, ¿no? Es la deforestación que ocurre en el departamento de San Martín. Tasa de deforestación es un indicador de impacto, porque lo que está midiendo es un efecto que tiene la acción del hombre sobre la cobertura vegetal en el departamento, ¿no? Todos los indicadores ambientales en realidad son indicadores de impacto, ¿no? Contaminación del agua, del aire, del suelo, sonora, visual, son indicadores de impacto. También, por ejemplo, emisión de gases de efecto invernadero es un indicador de impacto. Entonces, todos los indicadores que tienen que ver con el ecosistema son indicadores de impacto. Y también los indicadores que tienen que ver ya con la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, los indicadores económicos, PBI, balanza comercial, esos indicadores económicos también son indicadores de impacto. Entonces, la política pública se tiene que medir bajo estos dos elementos: indicadores de resultado, que miden la calidad de vida de las personas, o indicadores de impacto, que miden los efectos en los ecosistemas o en la sociedad en su conjunto, ¿no? Por eso es que la métrica tiene que ser desde estas dos perspectivas o de esos dos tipos de indicadores, porque las políticas públicas tienen que estar concentradas en las personas. Pero hay otro elemento adicional por el cual el indicador tiene que estar establecido en estos dos términos, o de resultado o de impacto. Y el otro elemento es el hecho que el indicador define la estrategia. Está plenamente demostrado que nuestro comportamiento está definido sobre la base de cómo es que se mide nuestro desempeño, digamos, ¿no? Nuestra forma de comportarnos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en el tema del trabajo infantil, ¿no? El trabajo infantil es un delito, está prohibido. El trabajo de los niños menores, de los niños y niñas y jóvenes, solamente está permitido a partir de los 16 años con un permiso especial de los padres, pero todo tipo de trabajo infantil está prohibido, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos tener una política pública que justamente permita que no exista trabajo infantil en nuestro país, no podríamos tener como objetivo de política pública contar con un plan nacional de lucha contra el trabajo infantil, porque podemos pasarnos un año preparando dicho plan y al final de ese año no hemos salvado a ningún niño del trabajo infantil. Entonces, el trabajo infantil tiene que estar medido en términos de indicadores, justamente en este caso de resultado, que es 0 niños que hacen trabajo infantil en el Perú, ¿no? Entonces, por eso es tan importante definir la política pública en términos de las personas y de la sociedad y de los ecosistemas, para que la estrategia justamente está pensando en las personas. Así, en el caso de educación, por ejemplo, no tiene mucho sentido tener una estrategia, un indicador de política pública que diga número de escuelas, porque puede ser que efectivamente los niños vayan a la escuela pero no aprendan nada. Por eso es que el indicador clave en la Política Nacional de Salud es logros de aprendizaje, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, también es importante mencionar, como vemos en la filmina, que la estrategia tiene pues una metodología para poderse desarrollar, ¿no? Necesariamente hay que aplicar algún enfoque metodológico para poder elaborar una estrategia, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es en el caso del sector de educación la estrategia que se ha aplicado. Pero simplemente mencionar en este punto que una estrategia requiere de una aproximación metodológica para que ésta se pueda efectivamente plasmar en acción. Como les decía, hasta lo que corresponde a la parte de política pública y su estrategia es lo que está en el mundo del diseño, ¿no es cierto? Pero en la práctica ahí lo que tenemos es papel. Pero si no tenemos un buen diseño, probablemente la posibilidad de transformarla en acción, que es cuando pasamos a la gestión pública, se vea reducida de manera significativa. Y por eso es la importancia de tener una buena aproximación metodológica cuando hacemos el diseño de una estrategia, que es la que nos va a permitir lograr los objetivos y metas de política pública, ¿no? Entonces, la transformación de la estrategia en acción es lo que denominamos gestión pública, ¿no? Y esta gestión pública pues también tiene características, ¿no? Un poco parecidas a las que teníamos en la política pública. También tiene objetivos, también tiene una métrica, tiene indicadores, pero aquí los indicadores son diferentes. Son indicadores de insumo, de proceso y de producto, ¿no? Que tienen una línea de base, tienen una meta y tienen un plazo. La gestión pública, o como también se denomina la implementación de la política pública, también tiene su propia dinámica y tiene indicadores, pero que ya son lo que llamamos indicadores de gestión, ¿no?
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que hoy día en nuestro país la gestión pública también tiene una forma particular de aproximarse. Esto lo encontramos en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y es que en nuestro país, hoy por hoy, desde hace algunos años, en realidad se está impulsando lo que se denomina una gestión pública por procesos, ¿no? Es gestión por procesos orientada a resultados. Es un poco el término que tiene la Política Nacional de Modernización. Y el propósito de esta gestión por procesos, como podemos observar en la filmina, es justamente poder concebir la acción del Estado como una prestación de productos. Acuérdense que los productos son bienes y servicios. En realidad el Estado entrega una enorme cantidad de servicios. El Estado peruano produce muy pocos productos, ¿no? O muy pocos bienes, perdón. Y lo que se hace es entrega una enorme cantidad de servicios, ¿no? Repito, productos, bienes o servicios, ¿no? Y en el tema que estamos abordando, estamos hablando de un servicio, que es el servicio de educación, ¿no? Ten en cuenta que el servicio de educación en realidad es un servicio agregado, ¿no? Es un concepto que es importante tener en cuenta. Los servicios que el Estado entrega a la población son lo que denominamos servicios agregados, ¿no? ¿Por qué agregados? Porque requieren la participación de varias organizaciones. Miren en el caso de educación, ¿no? Para que haya un servicio de educación necesito que el niño o la niña asista a una escuela, o sea, infraestructura, necesita profesores, necesita textos, necesita materiales, necesita que el colegio tenga agua y desagüe, que haya caminos para llegar, que haya seguridad para que el niño llegue bien, que tenga una alimentación adecuada para que pueda aprender y que el niño tenga identidad, DNI, porque si no, no se puede matricular. Entonces, miren, basta que el niño no tenga DNI, no se puede matricular en el colegio, por más que todo lo demás exista. Por eso es que el Estado peruano entrega servicios agregados que están constituidos por un conjunto de servicios específicos, como por ejemplo el hecho que la RENIEC entregue DNI a los niños. Basta que la RENIEC no entregue el DNI, no se materializa el servicio agregado, ¿no? Por eso esta importancia que van a leer ustedes en el documento escrito del módulo que considera que la estrategia debe tener un enfoque territorial, ¿no? Porque todos estos servicios se deben entregar en un mismo sitio y al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sobre la base de esos servicios es que ya empiezan esta lógica de procesos que mencionábamos, ¿no? Procesos en donde involucra una estructura organizacional, un marco legal, mecanismos de coordinación y articulación, ¿no? Entonces, esta lógica de procesos evidentemente se puede llevar adelante porque hay insumos. Y en el Estado peruano básicamente tenemos 5 insumos, ¿no? Los servidores públicos, que son las personas que entregan el servicio, el presupuesto, porque se requieren recursos financieros, económicos para que funcione, la logística, la infraestructura, edificios, camionetas, la tecnología, la metodología, llamémosla así, ¿no? La forma cómo se hacen las cosas y finalmente el tiempo, que aunque no lo crean es el recurso más escaso, ¿no? Entonces es sobre la base de estos insumos que se desarrollan los procesos y que permite la entrega de servicios, ¿no? Y todo esto ocurre en el marco de organizaciones públicas que son las que desarrollan sus actividades a partir de sus funciones y competencias. Es importante mencionar que la política pública es desde la perspectiva del Estado. Es el Estado el que entrega y tiene sobre la base de su estrategia el propósito de lograr los objetivos y metas de política pública. Pero la gestión pública o en la implementación de la política pública, ahí es donde ya entran organizaciones específicas, ¿no? El Ministerio de Educación, la UGEL, la Dirección Regional de Educación y las propias escuelas o instituciones educativas que le llamamos, ¿no? Entonces, política pública tiene que ver con la acción del Estado. Gestión pública tiene que ver con la acción de organizaciones públicas específicas, ¿no? Y todas estas están enlazadas a través de la estrategia, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que, si bien es cierto, el Estado peruano impulsa esta gestión por resultados, ¿no? Gestión por procesos orientados a resultados, también es verdad que nosotros en realidad estamos dejando atrás un sistema, que era el que llamábamos la gestión por programa, ¿no? Entonces, la gestión por programa lo que hace es que concibe la acción del Estado sobre la base de estos programas, planes, proyectos y actividades, ¿no? Que es como tradicionalmente lo hemos venido haciendo hasta fines de los 90, ¿no? Pero con la puesta en operación de esta Política Nacional de Modernización estamos tratando de transitar a esta lógica de gestión por procesos orientada a resultados, ¿no? Y por eso todavía estamos en un esfuerzo de pasar de un esquema de gestión por programa a un esquema de gestión por resultados. Y eso hace pues que sea un proceso un poquito lento, en donde no necesariamente todos los aspectos que implican el pase de uno a otro estén necesariamente claros, ¿no?
Bueno, como pueden sospechar, todo esto pues requiere planificación, ¿no? Yo tengo que planificar la política, tengo que planificar la estrategia y su puesta en práctica, lo que llamamos gestión pública. A modo de conclusión podemos decir algunas cosas como ideas fuerza de este módulo. Primero que la política y la gestión pública, también como se llama gestión pública, implementación, la misma, corresponde pues a una decisión sobre el gobierno. O sea, es el Estado, en la figura del gobierno, que tiene que decidir qué cosa es lo que quiere hacer en este tema que le preocupa a la población una vez que lo ha estructurado como un problema público, ¿no? Y además tiene que determinar cómo lo piensa materializar para que sea una realidad para el ciudadano a pie, ¿no? Entonces aquí estamos frente a un tema de decisión, ¿no? Segundo, la política pública se tiene que evidenciar y esto se evidencia a través de la métrica, ¿no? De tal manera que se tienen que utilizar los indicadores pertinentes para poder medir efectivamente cómo es que se están logrando los objetivos trazados, ¿no? Tercero, que los indicadores son esenciales a nivel de la política pública, porque como se ve en la filmina, son los que determinan la estrategia que va a ser aplicada. Si nosotros colocamos los indicadores que no están pensados en términos de las personas o de la sociedad, la probabilidad de que la estrategia sea una mala estrategia es muy alta. Entonces los indicadores son claves para poder tener una estrategia que efectivamente permita mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la acción de las organizaciones públicas, que es lo que encontramos en el proceso de implementación. Además, la gestión pública suele compararse con la gestión privada. Eso lo van a ver desarrollado en el módulo, ¿no? Pero en realidad esto va a depender mucho del contexto en el cual ocurre esta gestión pública, ¿no? Entonces, ahí hay aspectos a tomar en cuenta para que no piensen que la gestión privada es igual a la gestión pública. En realidad hay diferencias sustantivas que son explicadas por el contexto y un desarrollo mayor de esta temática la va a encontrar leyendo el módulo que corresponde, el texto que corresponde a este módulo, ¿no? Finalmente, la gestión pública también tiene su propia métrica, ¿no? Que es asociada a estos temas de insumo, proceso, producto y que también permite lograr los objetivos que se están tratando a nivel de proceso de implementación o de gestión pública, ¿no? En otras palabras, el proceso de implementación también debe ser materia de medición, como hemos señalado hace unos minutos, ¿no? Bueno, con esto damos por concluida esta presentación para el módulo 1. Hay un mayor desarrollo de estos contenidos en el material de lectura asociado a este módulo y espero que haya sido de su agrado esta presentación y nos vemos en el siguiente módulo.